¿Y si te dijera que no estás roto, sino en construcción, que el fuego que hoy te quema no vino a destruirte, sino a forjarte? Has confundido las cenizas con el final, pero en realidad son el inicio de tu resurrección. Tus cicatrices no son vergüenza, son alas que aún no aprendiste a desplegar. Dios no te abandonó en la tormenta, te escondió ahí para enseñarte a volar bajo la lluvia, porque solo los que han caído pueden entender el valor de levantarse. Y solo los que han llorado con el alma pueden reconocer la voz que dice, aún no he terminado contigo. ¿Y si el enemigo más feroz no estuviera afuera, sino dentro de tu cabeza? ¿Y si no fueran las circunstancias las que te quitan la paz, sino tus propios pensamientos los que la secuestran? Hay días en los que la mente se convierte en un campo de batalla. Cada duda es un soldado, cada miedo una espada, cada recuerdo una herida abierta que no deja de sangrar. Pensamos tanto que terminamos agotando el alma. Analizamos tanto que paralizamos el corazón. Y es ahí, justo ahí, donde comenzamos a perder la voz interior que nos conecta con Dios. Porque entre tanto ruido mental, su susurro parece muy lejano, muy débil, muy pequeño. Pero no es que Él no hable, es que tú no puedes escucharlo mientras estás gritando por dentro. A veces la mente se vuelve una prisión dorada, brilla por fuera, pero asfixia por dentro. Crees que controlas tus pensamientos, pero son ellos los que te controlan a ti. Te repiten historias antiguas, miedos heredados, heridas no sanadas. Te hacen creer que pensar más te dará respuestas, cuando en realidad te roba la calma. No todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que crees tiene poder. La mente es un fuego, puede purificar o puede consumir. Si la alimentas con miedo, arde en ansiedad. Si la alimentas con fe, se convierte en luz. Y tú decides qué fuego encender cada mañana. El pensamiento puede ser una tormenta que destruye o un viento que impulsa tus alas. Depende de ti si dejas que te hunda o que te enseñe a volar. Has intentado tener el control, ¿verdad? Has intentado resolver todo, entenderlo todo, anticiparlo todo. Pero la fe no crece en el control. La fe florece en la incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar, pero aún así dices, confío en ti, Señor. Ese es el momento donde el cielo sonríe, porque el verdadero descanso no está en tener todas las respuestas, sino en saber quién tiene las respuestas. Hay pensamientos que te hunden y otros que te elevan. Hay voces que te condenan y una sola voz que te redime. Esa voz no grita, no exige, no presiona. Esa voz dice, suelta, yo sigo aquí. Y cuando escuchas esa voz, la mente se aquieta, el pecho se expande y el alma respira. Porque confiar en Dios no es cerrar los ojos y fingir que no pasa nada, es abrir el alma y decir, aunque no entienda, sigo creyendo. Deja de darle vueltas a lo que solo Dios puede enderezar. No puedes sanar algo que sigues tocando con tus pensamientos. A veces la herida solo cicatriza cuando decides dejar de abrirla una y otra vez. Y aunque el mundo te diga, piensa más, el cielo te dice, cree más. Porque la fe no es irracional, es sobrenatural. La fe no borra la tormenta, pero te enseña a bailar bajo la lluvia. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que descanses en su perfección. No te exige que lo entiendas, te invita a confiar. Y cuando lo haces, algo sucede. La mente se silencia, el corazón se ordena y la paz regresa como un río después de la sequía. Porque la paz no llega cuando todo se arregla. La paz llega cuando decides confiar, aunque nada se haya arreglado todavía. A veces el milagro no está en que todo cambie afuera, sino en que tú cambies por dentro. Cuando aprendes a callar el ruido de tu mente, puedes escuchar la melodía del alma, y esa melodía siempre can. Da lo mismo, Dios está contigo, incluso ahora, incluso aquí. Respira, no todo depende de ti, no todo necesita una explicación. Algunas cosas solo necesitan fe. No te ahogues en el mar de tus pensamientos cuando puedes flotar en el océano de su gracia. No pienses tanto, cree más, ama más, descansa más, porque el alma no se cura con respuestas, se cura con confianza. Y cuando sueltas lo que te duele, haces espacio para lo que sana. Hoy, deja que tus pensamientos se arrodillen ante tu fe. Permite que la tormenta dentro de ti se calme con una sola certeza. Dios no ha perdido el control. Tu historia no se detuvo. Tu propósito sigue en marcha. Y aunque no veas el camino, el Creador ya trazó la ruta. Suelta el control, recupera la paz, deja de pensar tanto y comienza a confiar. Aún no has escuchado lo más importante.
Lo que viene cambiará tu manera de ver la vida. ¿Y si este no fuera el final, sino el inicio de algo que aún no entiendes? ¿Y si aquello que hoy parece tu ruina fuera la semilla exacta que Dios necesitaba para construir tu propósito? Hay momentos en los que todo se derrumba, el corazón se rompe, los planes fallan, las puertas se cierran una tras otra, y entonces preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me dejaste solo en medio de este desierto? Pero escúchame bien, Dios nunca abandona lo que comenzó. Él no escribe historias a medias, no deja capítulos inconclusos, no corta hilos divinos en la mitad del telar. Si algo se rompió, es porque algo más grande está siendo tejido. Si algo terminó, es porque algo eterno está por comenzar. Confiar cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando todo se derrumba. Eso es fe, punte fe. No es cerrar los ojos y fingir que no duele. Es abrirlos en medio del dolor y decir, aunque duela, sigo creyendo. Cuando parece que todo se apaga, la fe enciende su fuego más puro. Es ese fuego que no quema, sino que purifica. El fuego que consume las dudas, que derrite los miedos, que transforma la oscuridad en oro. Sí, lo sé. A veces sientes que tus oraciones rebotan en el techo, que tus lágrimas se secan sin respuesta, que el silencio de Dios te pesa más que cualquier palabra. Pero escúchame, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él calla para trabajar, calla para probarte, calla para enseñarte que la fe no se construye en las palabras que escuchas, sino en las promesas que recuerdas. Cuando todo parece perdido, Dios está más cerca que nunca. No lo sientes, pero Él está ahí. No lo ves, pero su sombra te cubre. No lo oyes, pero su voz sigue guiando tus pasos. Y cuando menos lo esperas, el cielo se abre en el punto exacto donde creías que ya no quedaba esperanza. Dios no llega tarde. Dios llega cuando tu corazón está listo para entender lo que antes no podía. Porque su tiempo no sigue tu calendario, sigue tu crecimiento. Él no te da lo que pides cuando lo pides, te da lo que necesitas cuando estás preparado para sostenerlo. ¿Sabes por qué confías en Él? Porque aunque todo cambie, Él no cambia. Aunque todo se mueva, su promesa permanece firme. Aunque el mundo te diga que perdiste, su voz susurra, no perdiste, te estoy redirigiendo. A veces Dios no te saca de la tormenta, te enseña a navegarla, porque la fe no es una balsa que evita el mar bravo, es una brújula que te recuerda que, aunque el viento cambie, el destino sigue siendo el mismo. Cuando parece que ya no puedes más, cuando todo dentro de ti grita, ¡basta!, recuerda que el mismo Dios que separó el mar en dos puede separar tu dolor de tu propósito. Nada, nada, nada se ha salido de su control. Aunque no lo veas, Él sigue moviendo piezas invisibles en tu favor. Dios nunca pierde el control, aunque tú pierdas la calma. Nunca deja de actuar, aunque tú dejes de entender. Y nunca deja de amarte, aunque tú dudes de su amor. Porque su amor no depende de tu constancia, depende de su naturaleza. Ahí Él no cambia. Así que no te rindas todavía. No confundas el silencio con abandono. No confundas el dolor con castigo. Dios no te castiga, te corrige. No te destruye, te depura. No te deja sin nada, te deja sin estorbos. Todo lo que hoy perdiste volverá transformado. Y cuando lo haga, entenderás que nada se perdió realmente. Solo fue una poda para florecer con más fuerza. Levanta la cabeza, Dios no ha terminado contigo. El mismo que te vio caer te verá resucitar. Y cuando eso pase, cuando el milagro llegue, entenderás que no era el final. Era el punto exacto donde empezaba tu nuevo comienzo. Así que confía. Confía aunque no sientas nada, confía aunque no entiendas nada, confía aunque no veas nada, porque cuando todo parezca perdido, Dios sigue obrando. Y si hoy no tienes fuerzas, no importa, Dios no te pide fuerza, te pide fe. Y la fe, aunque sea del tamaño de una semilla, tiene el poder de mover montañas enteras. Cree, espera, confía. El cielo está trabajando en silencio, y pronto, muy pronto, verás lo que tus lágrimas estaban preparando. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio. Y lo que hoy te duele, mañana será la razón por la que otros volverán a creer. Nada está perdido cuando Dios está en la historia. Aún no has escuchado lo más profundo. Lo que viene podría cambiar tu fe para siempre.
¿Y si el miedo no fuera tu enemigo, sino el mensajero que anuncia tu próxima victoria? ¿Y si ese temblor que sientes en el pecho fuera la señal de que estás a punto de romper una cadena que te ha atado por años? El miedo es una sombra que se alimenta de tus pensamientos, que crece cuando la miras demasiado, que se fortalece cuando le crees más a Él que a Dios. El miedo no necesita ser real, solo necesita ser creído, y cuando lo crees, lo haces poderoso. Pero escúchame, tu fe y tu miedo no pueden gobernarte al mismo tiempo. Uno de los dos tendrá la última palabra. O caminas bajo el rugido del temor, o caminas bajo el susurro de la fe. Y recuerda, el rugido asusta, pero el susurro transforma. El miedo te grita, no puedes. La fe te responde, yo sí puedo, pero no solo. El miedo te dice, ¿y si fallas? La fe le contesta, ¿y si vuelo? El miedo te paraliza. La fe te impulsa. El miedo te ata al pasado. La fe te empuja hacia el futuro. Y justo en medio de esa batalla invisible, Dios te observa, no con juicio, sino con ternura, porque Él sabe que estás aprendiendo a confiar, que tu alma se está ejercitando. El miedo no es señal de debilidad, es la oportunidad perfecta para ver cuán fuerte es tu confianza. El miedo es como una tormenta, ruge, sacude, te moja los huesos, pero también limpia el aire, arrastra lo viejo y deja el cielo más claro. Si aprendes a no huir de él, te enseñará a volar en medio de la lluvia, porque las alas no nacen en la calma, nacen en el viento. ¿Cuántas veces has sentido ese miedo desgarrador, esa voz que te dice, no va a funcionar, nadie te ayudará, no eres suficiente? Esa voz no viene de Dios. Dios no habla en el idioma del temor, Él habla en el idioma del amor. Y su amor perfecto expulsa todo miedo. Donde el amor entra, el miedo se disuelve como la niebla ante el amanecer. No te castigues por sentir miedo. Incluso los más grandes héroes temblaron antes de vencer. David temió antes de enfrentar a Goliat. Moisés dudó antes de cruzar el mar. Pedro vaciló antes de caminar sobre el agua, pero ninguno se quedó quieto. El miedo los visitó, pero no los gobernó. Y tú tampoco fuiste creado para quedarte paralizado frente al gigante. El miedo no desaparece mágicamente. Se vence caminando. Camina con las piernas temblando, pero camina. Habla con la voz entrecortada, pero habla. Ora aunque sientas que Dios no te escucha, pero ora, porque el miedo retrocede cuando la fe avanza. Y aunque avance, es 1 milímetro, el cielo entero celebra tu movimiento. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no lo adores. No permitas que tu miedo sea tu altar. Levanta tu mirada y recuerda, el mismo Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy. El mismo que te libró antes volverá a hacerlo. Él no cambia. Su fidelidad no tiene fecha de caducidad. Hay algo poderoso en la decisión de creer cuando el miedo aprieta el pecho, porque cuando eliges la fe, el infierno se estremece. Cuando decides avanzar, el enemigo retrocede, y cuando dices, no entiendo pero confío, el cielo entero se levanta a tu favor. No alimentes tu miedo con tus pensamientos, aliméntalo con tus oraciones. Dios no ignora tus lágrimas, las cuenta una por una. Cada vez que lloras, Él siembra algo nuevo en tu interior, y de esas lágrimas florecerá una fuerza que ni tú conocías. El miedo es el último obstáculo antes del milagro, por eso aparece justo antes del salto, justo antes del cambio, justo antes del amanecer, porque el enemigo sabe que lo que viene es tan grande que quiere detenerte antes de verlo, pero no podrá, porque lo que Dios ya declaró sobre tu vida, nadie lo puede cancelar. Así que esta vez no corras del miedo, míralo a los ojos y dile, no me gobiernas más, mi fe camina contigo, pero tú ya no decides mi rumbo, y verás cómo esa sombra se disuelve frente a la luz de tu confianza, porque la fe no elimina el miedo, lo redime, y cuando el miedo es redimido, se convierte en combustible para tu propósito. Nada puede detener a un alma que decidió confiar en medio del temblor. Nada, ni la duda, ni el pasado, ni el miedo, porque el miedo tiembla ante quien sigue creyendo. Aún no has escuchado lo más profundo. La siguiente parte revelará cómo escuchar a Dios, incluso cuando su silencio parece ensordecedor. ¿Alguna vez has sentido que oras, clamas, suplicas y el cielo no responde? ¿Has tenido días en los que pareciera que Dios se ha quedado mudo
y que tus palabras rebotan en las paredes de tu habitación y regresan vacías. Ese silencio duele, ese silencio confunde, ese silencio desespera, pero escúchame bien, el silencio de Dios no es su ausencia, su silencio es una conversación más profunda, una enseñanza disfrazada de quietud. Cuando Dios calla, no está distante, está trabajando. Cuando no habla, está tejiendo los hilos invisibles de tu propósito, preparando lo que tu corazón aún no está listo para recibir. Dios no te ignora, te forma, te pule en el silencio como el escultor que moldea una obra en la oscuridad del taller, donde nadie aplaude, donde nadie ve, ahí, en el anonimato, en la soledad, en la noche del alma. Él está, y su silencio, aunque duela, es el idioma de la madurez espiritual. Nos gusta un Dios que responde rápido, uno que actúe como un servicio de emergencia. Oramos y queremos que el milagro llegue en minutos, pero Dios no trabaja bajo presión humana. Él no corre, Él orquesta, y cuando parece que no hace nada, está preparando lo que cambiará todo. Porque si Dios hablara cada vez que tú pides, nunca aprenderías a escuchar con el alma. Nunca aprenderías a confiar sin señales, ni a caminar sin mapa. El silencio es la escuela de los valientes. Ahí se gradúan los que aprenden a amar a Dios por quien es, no solo por lo que da. Hay silencios que no castigan, sino que curan, silencios que no niegan, sino que preparan, silencios que no alejan, sino que fortalecen, porque el amor verdadero no siempre necesita palabras, solo presencia. Y aunque no lo sientas, Dios está en la habitación. Él está en el suspiro que no pudiste terminar, en esa lágrima que nadie vio caer, en el pensamiento que dijiste, ya no puedo más. Ahí mismo, su espíritu se inclinó sobre ti y susurró, sí puedes, porque no estás solo. ¿Sabes por qué Dios a veces guarda silencio? Porque hay respuestas que, si las escuchas demasiado pronto, te destruyen en lugar de bendecirte. Porque hay promesas que necesitan madurar dentro de ti antes de manifestarse afuera. Porque hay bendiciones que solo florecen después de la poda. Y a veces, el silencio es la podadora divina que corta lo que impide tu crecimiento. El silencio de Dios no es una pausa, es un proceso, no es un castigo, es una estrategia. Él calla para que aprendas a reconocer su voz entre el ruido del mundo. Él se esconde para que aprendas a buscarlo con hambre, con deseo, con pasión. Y cuando lo buscas de verdad, ya no te importa si responde o no, porque su sola presencia se vuelve suficiente. Aprende a descansar en ese silencio. No intentes llenarlo con ruido, con distracciones, con prisas. Escúchalo, porque en el silencio el alma grita lo que la boca calla. Y en ese grito silencioso Dios responde con paz. Tal vez hoy no escuchas una voz, pero sientes algo que te sostiene sin saber por qué. Eso también es Dios. Tal vez no ves la salida, pero algo dentro de ti te dice que sigas caminando. Eso también es Dios. Tal vez no entiendes el propósito de este silencio, pero hay una certeza pequeña que arde dentro de ti y no se apaga. Eso también es Dios. Cuando todo esté quieto, no desesperes. Cuando nada se mueva, no corras, porque en el silencio Dios está construyendo las paredes del próximo milagro. Y cuando el tiempo sea perfecto, hablará. Y cuando hable, todo cobrará sentido. Y cuando cobre sentido, llorarás. No por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste en medio del silencio. Hay victorias que solo nacen en la quietud. Hay fuerzas que solo brotan cuando aprendes a esperar sin quejarte. Y hay fe que solo madura cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a confiar en el plan. Así que no te desesperes si hoy Dios guarda silencio. Ese silencio no es el final de la historia, es el capítulo donde tu fe crece raíces y cuando el fruto aparezca, entenderás que todo este tiempo Él sí te estaba hablando, solo que en otro idioma, el del amor, el de la paciencia, el de la confianza, porque el silencio de Dios no es vacío, es semilla, y pronto florecerá. Aún no has escuchado lo más profundo. En la siguiente parte descubrirás cómo Dios convierte tus heridas en señales sagradas de propósito. Prepárate, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Y si esa herida que tanto ocultas fuera, en realidad, el lugar por donde más brilla la luz, y si el dolor que maldices fuera el cincel que Dios está usando para esculpir tu propósito,
Nos enseñaron a esconder las grietas, a tapar las cicatrices, a sonreír mientras sangramos por dentro. Pero Dios no usa máscaras. Él no te pide perfección, te pide verdad. Tus heridas no son tu vergüenza, son tu testimonio. Son la evidencia de que el fuego te tocó, pero no te consumió, de que la tormenta rugió, pero no te hundió, de que el dolor te quebró, sí, pero en ese quiebre descubriste quién realmente eras. A veces creemos que la herida es el final, cuando en realidad es el inicio de nuestra revelación, porque cada cicatriz lleva un mensaje grabado por el dedo de Dios. Cada lágrima derramada fue tinta con la que Él escribió un capítulo nuevo. Y cuando aprendes a mirar tus heridas desde la fe, ya no las ves como marcas de derrota, sino como trofeos de guerra espiritual. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada herida tiene un propósito, cada caída tiene una enseñanza, cada pérdida tiene un sentido, aunque ahora no lo entiendas. El dolor no viene a destruirte, viene a reconstruirte desde un lugar más alto. Y cuando todo lo que tenías se rompe, Dios no te deja vacío, te deja listo. ¿Te has dado cuenta de que las raíces solo crecen hacia abajo cuando la tierra las presiona? Así es tu alma. Cuando la vida te presiona, tus raíces espirituales se hunden más profundo en Dios. Y ahí, en la oscuridad del dolor, sin aplausos, sin testigos, sin comprensión, Él te fortalece, porque la fe no florece en los días fáciles, florece en las noches en que creíste que no podrías más. El dolor te prueba, pero también te purifica. Como el oro que pasa por el fuego, brillas más cuando atraviesas la llama, y aunque el fuego duele, también revela qué parte de ti era verdadera y cuál era solo apariencia. A veces, Dios permite la herida para revelar el oro que estaba escondido bajo el miedo, el orgullo o la duda. Esa herida que tanto te pesa puede ser la llave que abrirá el corazón de alguien más, porque las heridas que sanas se convierten en puentes. Y cuando hablas desde la cicatriz, no desde la herida abierta, tus palabras cargan poder. Nadie puede discutir con una historia que fue vivida. Por eso tus cicatrices predican sin micrófono, porque son la prueba viva de que Dios todavía sana. El enemigo quiere que mires tus heridas y digas, ya no sirvo, pero Dios quiere que las mires y digas, ahora entiendo. Él no se avergüenza de tu pasado, lo redime, no borra tus marcas, las convierte en mapa, porque hay caminos que solo se encuentran siguiendo las huellas del dolor sanado. No intentes ocultar tus grietas, permite que la luz las atraviese, porque la belleza no está en lo intacto, sino en lo restaurado. El alma que ha sido rota y rehecha por Dios brilla más que el oro pulido, y mientras el mundo busca perfección, Dios busca corazones quebrantados, porque en ellos puede habitar. Tus heridas no son señales de derrota, son el lenguaje del cielo diciendo, sobreviviste. Son las marcas del guerrero que peleó, cayó, lloró, pero se levantó. Cada vez que alguien te pregunte por tus cicatrices, no hables del dolor, habla del milagro. Diles, aquí pensé que moría, pero Dios me hizo nacer de nuevo. Y cuando la vida vuelva a doler, porque dolerá, recuerda esto. El dolor no significa que Dios se fue, significa que está más cerca que nunca, sosteniendo con su mano el lugar que duele. Y mientras tú ves sangre, Él ve semilla. Mientras tú ves ruina, Él ve fundamento. Mientras tú ves un final, Él sonríe, porque sabe que es el inicio de algo glorioso. Así que deja de maldecir tus heridas, míralas con gratitud, porque fueron esas heridas las que te llevaron al encuentro con tu propósito. Y si hoy todavía duelen, no desesperes. Dios está aplicando su medicina más poderosa, el tiempo, el amor y la gracia. Las heridas no son el cierre de tu historia, son el lienzo donde Dios está pintando la redención. Y cuando todo esté terminado, te verás al espejo y dirás, no soy la misma persona que cayó, soy la que se levantó con propósito. Nada fue en vano, nada se perdió. Todo fue parte de tu formación. Tus heridas no te rompen, te revelan. Y lo que está por revelarse en ti puede despertar a otros que aún viven dormidos en su dolor. Aún no has escuchado lo más poderoso. La siguiente parte mostrará cómo el perdón, sí, ese perdón imposible, es la puerta secreta hacia tu verdadera libertad. Prepárate, porque lo que viene puede liberar tu alma. ¿A quién sigues llevando en tu espalda sin darte cuenta? ¿A quién sigues recordando con dolor cada vez que escuchas su nombre? ¿A quién sigues perdonando en tu mente, pero no en tu corazón? El perdón.
Esa palabra tan corta y tan difícil de pronunciar desde lo profundo. Nos enseñaron a orar, a amar, a tener fe, pero no nos enseñaron a soltar, y sin perdón no hay libertad, porque quien no perdona no vive, solo sobrevive. El rencor es una prisión invisible, te encierra lentamente, te roba la paz, te quita el sueño, te envenena de a poco. Cada vez que repites la historia en tu mente, vuelves a sangrar por una herida que ya no existe, y el enemigo sonríe, porque sabe que no necesita destruirte, solo necesita mantenerte atado al pasado. Pero Dios quiere verte libre, y la llave de esa libertad no está en que la otra persona cambie, sino en que tú decidas soltar, porque el perdón no absuelve al otro de su culpa, te absuelve a ti de su peso. El perdón no dice, lo que hiciste estuvo bien. Dice, ya no permito que me siga haciendo daño. No perdonas porque el otro lo merezca. Perdonas porque tú mereces paz. Perdonas porque tu corazón ya no puede cargar con tanta historia que duele. Perdonas porque no quieres que el pasado siga escribiendo tu presente. Perdonas porque Dios te perdonó primero. Y eso lo cambia todo. Hay perdones que cuestan lágrimas, noches sin dormir, oraciones que parecen gritos. Perdonar no es olvidar, es recordar sin veneno. No es negar lo que pasó, es dejar que deje de gobernarte. No es debilidad, es fuerza divina manifestándose en un corazón humano. Jesús lo dijo con el alma en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Él, herido, traicionado, clavado, pudo soltar, ¿por qué tú no podrías? ¿No crees que tu sanidad también puede comenzar con esas mismas palabras? El perdón no es un acto, es un proceso. A veces tendrás que perdonar la misma herida una y otra vez hasta que ya no duela. Y está bien. Dios no te exige perfección en el perdón, solo sinceridad en la intención. Porque cuando tu alma dice, quiero soltar, el cielo empieza a moverse a tu favor. Perdonar no te hace ingenuo, te hace sabio, te hace libre, te devuelve el poder que el dolor te quitó. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el significado del pasado. Y cuando cambia el significado, cambia todo lo que viene después. El perdón no siempre se da con palabras, a veces se da con silencio, con distancia, con una lágrima que cae sobre una oración. A veces perdonas cuando decides no responder igual, cuando eliges la paz sobre la venganza, cuando eliges cerrar la puerta sin golpearla, eso también es perdón. Y cuando finalmente perdonas, algo dentro de ti resucita. Sientes como si hubieras estado respirando bajo el agua todo este tiempo y por fin salieras a la superficie, porque el perdón no solo libera al otro, te resucita a ti. Mira tu vida, mira todo lo que has cargado. ¿No es hora ya de soltarlo? ¿De dejar que Dios sane lo que tú ya no puedes reparar? Él no necesita que entiendas, solo que entregues, porque cuando sueltas, Dios toma, y cuando Dios toma, transforma. El perdón es la medicina más amarga, pero la más sanadora. Al principio duele, pero después sientes una paz que no tiene explicación, una paz que no depende de si el otro se disculpó o no, una paz que viene del cielo como un bálsamo que cae sobre una herida antigua. Tal vez hoy no puedas decir, ya perdoné, pero puedes empezar diciendo, quiero perdonar, y eso basta. Dios toma esa mínima chispa de intención y la convierte en fuego sanador, porque cuando el perdón entra, el Espíritu Santo respira dentro de ti y hace nuevas todas las cosas. Suelta, aunque duela. Perdona, aunque no pidan perdón. Libera, aunque no entiendan, porque la libertad no se negocia, se decide, y cuando lo hagas, descubrirás que el perdón no fue para ellos, fue para ti, porque el alma que perdona vuelve a volar, porque el corazón que suelta vuelve a amar, y porque el espíritu que libera vuelve a vivir. Hoy Dios te susurra, no temas, no perdiste por perdonar, ganaste tu paz, aún no has escuchado lo más profundo. En la siguiente parte, descubrirás cómo tu propósito se revela cuando asientos a todos aprendes a confiar en medio de la incertidumbre. Prepárate. Lo que viene puede encender tu fe como nunca antes. ¿Alguna vez has mirado al cielo y preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y el silencio fue tan grande que te dolió hasta los huesos.
Te sentiste abandonado, confundido, perdido entre las piezas de un rompecabezas que no encajaban. Has querido entenderlo todo, pero hay cosas que no se entienden, solo se viven, porque hay misterios que no están hechos para tu mente, sino para tu fe. Dios no te pide comprensión, te pide confianza. Él no necesita que veas el mapa completo, solo que sigas caminando, aunque no veas el siguiente paso. Porque mientras tú ves el caos, Él ve la arquitectura perfecta de un plan eterno. Tú ves cenizas, Él ve semillas, tú ves pérdida, Él ve preparación, tú ves silencio, Él ve construcción. A veces, lo que parece un final es solo el disfraz de un nuevo comienzo. El problema es que queremos entender antes de confiar, cuando en realidad, solo al confiar empezamos a entender. Dios no es un Dios de explicación, es un Dios de propósito, y el propósito muchas veces se revela después del dolor, no antes. Mira tu vida. Cada vez que algo no salió como querías, algo mejor estaba siendo preparado. Cada puerta que se cerró con dolor evitó que entraras a un lugar donde hubieras perdido tu esencia. Cada retraso fue protección disfrazada. Cada no fue la manera de Dios decirte, no es ahí, tengo algo más grande. Pero mientras estás en el proceso, cuesta verlo, porque duele, porque el alma grita, ¿dónde estás? Y Dios, desde su silencio amoroso, te responde, aquí, sosteniéndote. Hay etapas donde Dios parece esconderse, pero no es ausencia, es estrategia. Él se retira un paso para que tú avances dos. Te quita apoyos para que aprendas a apoyarte solo en Él. Te deja en medio de la incertidumbre para que tu fe se haga adulta. Porque una fe que solo cree cuando todo es claro, no es fe, es comodidad. Dios no te prometió comprensión, te prometió dirección. Y aunque el camino parezca incierto, su guía nunca falla. A veces caminar con Dios es como andar de noche con una linterna. Solo ves el próximo metro, pero eso es suficiente, porque el que lleva la luz sabe el camino. Confía, aunque no entiendas, confía, aunque duela, confía, aunque todo parezca perdido, confía. Porque Dios no improvisa, Él no comete errores. Y aunque su plan parezca caótico, su propósito es perfecto. No trates de entender con la mente lo que fue diseñado para ser comprendido con el corazón. Porque la fe es eso, saltar sin saber si hay suelo y descubrir que hay alas. Es mirar el vacío y saber que Dios te sostiene. Es seguir caminando cuando la lógica se rinde. Hay días en los que no verás milagros, pero aún así el milagro será que sigas creyendo. Porque la fe no siempre mueve montañas afuera, a veces mueve montañas dentro de ti, y esas son las más difíciles, pero también las más poderosas. El enemigo quiere confundirte, hacerte pensar que Dios te olvidó, pero la fe le responde, aunque no lo vea, sé que está obrando, porque Él no deja obras inconclusas, ni promesas sin cumplir, y si aún no lo ves es porque todavía no ha terminado. Recuerda esto, la oscuridad no es señal de ausencia, es el escenario donde la luz se prepara para brillar. El silencio no es castigo, es entrenamiento. Y la demora no es negación, es sincronía divina. Así que respira. Suelta la necesidad de entenderlo todo. Y dile a tu alma, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío. Porque cuando confías sin entender, te elevas sobre la tormenta. Y desde arriba todo empieza a tener sentido. Un día mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo por qué tenía que pasar así. Llorarás, pero serán lágrimas de gratitud, porque verás que cada lágrima fue semilla, cada espera fue cimiento, cada noche fue parte del amanecer, nada fue casualidad, nada fue pérdida, todo fue propósito. Y cuando comprendas eso, la paz llegará como un río que no se detiene, que fluye, que arrastra la duda y deja en su lugar fe, calma y gratitud. Cuando no entiendas el plan, confía igual, porque el que hizo el plan también diseñó tu victoria. Aún no has escuchado lo más fuerte. En la siguiente parte hablaremos de cómo la fe se enciende cuando todo parece apagarse. Prepárate. Lo que viene puede resucitar tu esperanza. ¿Has sentido alguna vez que todo se apaga dentro de ti? Que la llama que un día ardía con fuerza, ahora solo tiembla como una vela al borde del viento. Que orar ya no se siente igual, que creer te cuesta, que la fe que antes movía montañas ahora apenas mueve tus pasos. Sí, todos hemos estado ahí, en ese lugar donde la oscuridad parece tener más volumen que la voz de Dios,
donde el alma se vuelve un campo de batalla y la esperanza se esconde entre los escombros. Pero escúchame, no estás perdiendo la fe, estás aprendiendo a encenderla en medio del vacío. La fe no es una emoción, es una decisión. No es un fuego que siempre arde con la misma intensidad, es una llama que eliges cuidar cada día, aun cuando todo alrededor sopla para apagarla. Y cuando eliges creer en medio de la duda, ahí es donde tu fe se hace real, porque tener fe cuando todo va bien es fácil. La verdadera fe se revela cuando todo parece apagarse, cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando no hay fuerzas, y aún así dices, Dios, confío. Ese momento, ese segundo donde decides creer sin motivos visibles, es el instante donde el cielo se abre, porque la fe no espera ver para creer, cree para ver. La fe no mira las circunstancias, mira la promesa. La fe no escucha el ruido, escucha la voz del que prometió. El enemigo quiere robarte tu fuego, quiere convencerte de que ya no tiene sentido seguir orando, seguir esperando, seguir soñando, pero tú no fuiste creado para rendirte, fuiste creado para brillar, y los que brillan en la oscuridad son los que no dejan que su fe se apague. A veces Dios permite la oscuridad no para castigarte, sino para enseñarte que su luz no depende del entorno. El sol brilla de día, pero la fe brilla de noche. Y cuando todo parece apagado, es porque estás a punto de descubrir que la luz que más ilumina no viene de afuera, viene de adentro. Tu fe es una chispa divina, y aunque parezca pequeña, es suficiente para encender un incendio de esperanza. No importa si tu oración suena débil, si tus manos tiemblan, si tus rodillas flaquean, Dios no necesita grandeza, solo sinceridad. Una oración honesta tiene más poder que 1000 palabras vacías, y una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover lo que tú creías inamovible. Cuando todo parezca apagado, recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda las veces que pensaste que no saldrías y saliste. Recuerda los momentos en que todo se derrumbó y aún así estás aquí. Si Dios fue fiel antes, ¿por qué dudar ahora? Él no cambia. Su amor no se extingue. Su poder no tiene fecha de expiración. Tu fe no muere, solo necesita oxígeno, y ese oxígeno es la palabra de Dios. Lee, ora, adora, aunque no sientas nada, porque a veces no sentir no significa que no está ocurriendo algo. A veces Dios trabaja más en el silencio que en el ruido, y mientras tú crees que no pasa nada, Él está preparando el todo. ¿Sabes cuándo la fe brilla con más fuerza? Cuando decides usar tus lágrimas como combustible, cuando levantas tus manos vacías y aún así dices, gracias, cuando tus rodillas tocan el suelo, pero tu alma toca el cielo. Ahí, justo ahí, el fuego vuelve a nacer, porque la fe que renace en medio del dolor se vuelve inextinguible. Nadie podrá apagarla, porque fue encendida con lágrimas, no con fuego artificial. Así que si hoy sientes que tu fe se apaga, no corras, no grites, no huyas, no, solo quédate quieto y respira, porque mientras crees que estás solo, hay un Dios que está soplando sobre tu chispa, y ese soplo no es cualquier aire, es vida, vida nueva, vida eterna, vida que levanta, que sana, que enciende. No necesitas entender cómo lo hará, solo necesitas creer que lo hará, porque cuando la fe vuelve a encenderse, la oscuridad se rinde. Y donde antes hubo ruinas, ahora hay resurrección. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte sin luz. Él es tu lámpara en la noche, tu fuego en el frío, tu esperanza cuando el mundo se apaga. Y aunque sientas que todo se extingue, recuerda, la fe que arde en ti no proviene de ti, proviene de Él. Así que levanta la cabeza, enciende tu alma y vuelve a creer, porque mientras tu corazón siga latiendo, la historia no ha terminado. Y mientras haya una chispa de fe, el fuego del cielo puede volver a encenderse. Nada está perdido, nada está apagado, solo está a punto de renacer. Aún no has escuchado lo más poderoso. En la siguiente parte descubrirás cómo Dios usa tus caídas para elevarte a nuevos niveles de propósito. Prepárate, porque lo que viene puede resucitar lo que creías muerto. ¿Y si te dijera que tus caídas no fueron fracasos, sino plataformas? ¿Y si te dijera que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para promoverte? ¿Y si entendieras por fin que no tropezaste para quedar en el suelo, sino para aprender a mirar al cielo?
Cada caída lleva escondido un propósito. Cada golpe trae una semilla de resurrección. Cada lágrima derramada está regando el terreno donde crecerá tu próxima victoria. Tú no eres lo que perdiste, no eres tus errores, no eres tus heridas, eres lo que hiciste con ellos. Eres la fuerza que nació cuando todo se rompió. Eres el milagro que sobrevivió a su propia tormenta. A veces creemos que Dios solo está en los altares, en los templos, en los días de luz, pero los que han tocado fondo saben que Dios también habita en el polvo, en el suelo donde lloras, en el silencio donde gritas sin voz, en el dolor donde ya no hay escaras ahí, donde nadie te ve. Él te está moldeando. Las manos que te formaron no te soltarán ahora. Aunque caigas, no caes fuera de su plan. Aunque tropieces, no sales de su mapa. Dios no borra tu historia, la redime. No cancela tu pasado, lo transforma en testimonio. Mira bien tus cicatrices. No son prueba de derrota, son huellas de resurrección. El suelo que hoy te duele será el mismo desde donde te levantes más alto, porque el cielo tiene un lenguaje que la mente humana no entiende. Dios eleva a los que cayeron, exalta a los que fueron quebrantados, corona a los que sobrevivieron a su propio fuego. ¿Sabes por qué a veces caes? Porque estabas intentando volar con alas que aún no estaban listas. Y Dios, en su infinita misericordia, permitió la caída no para destruirte, sino para fortalecer tus alas. Caer fue su manera de enseñarte a volar más alto. La oruga no entiende el encierro del capullo, hasta que se convierte en mariposa, y tú no entenderás muchas de tus caídas, hasta que veas en qué te transformaron. El polvo que hoy cubre tus rodillas será el mismo polvo desde el cual Dios escribirá una nueva historia. Nada fue en vano, nada. Cada lágrima tiene propósito, cada noche tiene sentido, cada caída tiene redención. Si supieras lo que Dios está construyendo con lo que perdiste, te arrodillarías no por dolor, sino por gratitud, porque hay cosas que solo se aprenden cayendo: humildad, paciencia, compasión, perdón y sobre todo, fe. Hay una versión de ti que solo puede nacer después de una caída, una versión más sabia, más fuerte, más empática. Y para que esa versión despierte, a veces es necesario tocar el suelo, porque cuando ya no hay más abajo, solo queda mirar hacia arriba. Dios no está sorprendido por tus caídas, Él las contó dentro del diseño. Sabía que tropezarías aquí, que llorarías allá, que te quebrarías allá. Y aún así dijo, vale la pena. Porque lo que está formando en ti no es un creyente perfecto, sino un hijo genuino. Un guerrero que aprendió a luchar de rodillas, un soñador que aprendió a volar con las alas heridas. Tú no caíste para morir, caíste para despertar. Porque a veces, solo desde el suelo escuchamos la voz que realmente importa. Esa voz que no te acusa, que no te señala, que no te recuerda tu error, sino que te dice, levántate, yo estoy contigo. No te avergüences de tu historia, no escondas tus cicatrices, porque otros encontrarán esperanza en tu proceso. Tu testimonio será la llave que abrirá prisiones ajenas, y lo que hoy te duele, mañana será tu mensaje. Así que limpia tus rodillas, sécate las lágrimas, respira profundo y levántate. Porque Dios no termina una historia en el capítulo del dolor. Si todavía estás respirando, todavía hay propósito, todavía hay fuego, todavía hay promesas. La caída no fue tu final, fue tu reinicio. Dios está escribiendo algo nuevo, algo que superará todo lo que perdiste, y pronto entenderás que fue necesario caer para poder ver el cielo desde otro ángulo. Vas a levantarte con más fuerza, más fe, más amor, más propósito, y cuando mires atrás no verás vergüenza, verás gracia, no verás ruinas, verás raíces, no verás pérdida, verás propósito. Así que no maldigas tu caída, bendícela, porque gracias a ella aprendiste a volar distinto, y porque en los planes de Dios los que caen terminan volando más alto. Aún no termina este mensaje, lo que viene puede cambiar tu destino. Prepárate para la sección 10, cuando confías todo cobra sentido. Ahí el alma encuentra su descanso, y el fuego de la fe se vuelve inextinguible.